Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a una transmisión más. Este día sábado es un día muy bendecido, sábado 16, exactamente 16 de mayo, exactamente tenemos las 5:17. Nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta la intimidad de su hogar para que usted pues escuche la palabra de Dios. Queremos decirle que aquí estamos pues bien gozosos los que estamos acá, ¿verdad? Y vamos a hablar un tema muy importante este día, un tema en donde usted y yo nos vamos a refortalecer nuestro espíritu, nuestra fe. Y el tema de hoy se llama los propósitos y los procesos de Dios. Para eso quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 21. Ahí hay una parte de la historia. Deuteronomio 7, 21 al 23. Búsquelo en su Biblia o en su teléfono, ahí donde está. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a esas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ella enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Versículo 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No quiero ser yo quien hable en esta hora por mis propios conceptos, Señor, sino que sea tu palabra misma la que sea atractiva, Señor, para tu pueblo, que llegue al corazón de aquellos, Señor, que se sienten, Señor, atribulados, de aquellos, Señor, que se sienten débiles. Quiero que tu palabra venga como rema a nuestra vida, Señor, se haga rema en nuestro corazón, y queremos que cada día, Señor, tu palabra germine como esa semilla, Señor, que da fruto a su tiempo, Señor. Que tu palabra sea sembrada en una tierra muy fértil sobre un cielo abierto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en el tema de hoy, como les decía, es los propósitos y los procesos de Dios. Hay algo que tenemos que entender, hermanos, que hay que entender que muchas cosas buenas de las que tienen que suceder tienen que ir en base a un proceso, en base a una planificación. Nuestra vida no puede ir caminando a la deriva, o nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, o como usted lo quiera llamar, no puede ir caminando a la deriva, a lo que tiene que ir pasando o lo que va a suceder sin tener nada planificado, sin tener una proyección de vida. Nuestra vida no puede vivir solamente el ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es parte de, pero también tenemos que, usted y yo como hijos de Dios tenemos un propósito en esta tierra. Usted y yo tenemos que tener en claro que tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para su vida y Dios tiene un propósito para mi vida. Pero ¿qué entendemos por eso cuando hablamos el tema se llama los propósitos y los procesos de Dios? Sabe que cuando usted se planifica algo, mi hermano, y el ser humano planifica, yo puedo planificar cualquier cosa, pero para poder planificar y tener esa visión, tengo que proponérmelo, como decimos, ¿verdad? Tengo que proponérmelo hacer. Y mire qué maravilloso es que Dios tiene propósitos para usted, para mí. Dios se propuso que usted y yo seamos salvos. Dios tiene propósitos grandes para su vida y para la mía. Si bien es cierto, tenemos una salvación, tenemos el día que Cristo venga, es un día muy glorioso que todos esperamos, pero mientras vivamos en la tierra, Dios tiene propósitos en su vida y en la mía. Pero ¿qué es un proceso, hermano? Porque estamos hablando de propósitos, pero ¿qué es un proceso? El proceso, según el concepto de la Real Lengua Española, es conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. En otras palabras, un procedimiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. En otras palabras, mi hermano, un proceso es
es un todo formado por etapas. Usted para cocinar tiene que seguir un proceso. Las hermanas y los hermanos que cocinan saben que para hacer un plato exquisito usted tiene que llevar un proceso, una receta. ¿Qué le echa esto? ¿Qué le echa el otro? Es un proceso. ¿Por qué? Porque son etapas y hay que dejar que el hervor, dicen por ahí, cuando están cocinando, y hay que licuar no sé qué. Y empezamos, pero ese es un proceso. Es un proceso. Pero cuando hablamos de procesos, mi hermano, en Dios Dios tiene propósitos y tiene procesos. Y yo hago una pregunta este día: ¿a cuántos nos gustan las pruebas? Yo creo que hago esta pregunta: ¿a cuántos nos gustan las pruebas? Yo creo, mi hermano, que si usted me está oyendo, creo yo, y yo aquí presente, no nos gustan las pruebas. No nos gusta, pero las pruebas no nos gustan y nos las escogemos. Tampoco Dios nos va a pedir permiso cómo queremos esa prueba. Dios no nos va a decir: mire, ¿querés la prueba chiquita o la querés grande? ¿Cómo la querés? ¿La querés liviana? No las escogemos. Hay otro tema que más después se va a dar, mi hermano, pero hay cosas que no son pruebas, hay cosas que son consecuencias de nuestras mismas actos. Pero cuando Dios nos prueba, son cosas que Dios sabe que tiene un propósito ya sobre nuestras vidas. Dios es soberano y obra como Él quiere, y eso tenemos que entenderlo, hermano, que Dios es soberano. Todo, mi hermano, lleva un proceso. El propósito suyo, lo que usted se proponga y lo que usted y yo nos propongamos, lleva un proceso, y ese proceso es el que muchas veces no queremos pasar, porque todos los resultados buenos vienen después de haber pasado sobre un proceso. Y sabe que ese resultado que usted necesita, mi hermano, muchas veces, y la semana pasada, una semana que hablamos acerca de las crisis, fíjese qué interesante, que todos los resultados buenos a veces vienen incluso de una crisis. Los platos, estaba escuchando ahí algo muy interesante, los platos de Cuba, por decirle algo, los platos exquisitos típicos de Cuba fueron creados cuando estaba la Revolución Cubana. Allá por la Revolución Cubana, ya inició desde julio de 1953, y había una hambruna en la isla que el ser humano, el cubano, se empezó a ingeniárselas. Y mire qué interesante que hasta hoy en día los platos más exquisitos fueron creados en esa crisis. Muchas cosas buenas que van a venir a su vida, mi hermano, va a ser producto de una crisis, pero para eso va a tener que usted pasar un proceso, para después usted poder cegar, llegar a la siega y cosechar y tener ya ese resultado. Vamos a tener que pasar por un proceso, porque Dios tiene un propósito, y eso es lo que estamos hablando. No se le olvida: propósito y proceso. Dios tiene un propósito para usted, pero tiene un proceso también que tenemos de pasar. Y para tener, mi hermano, un proceso, muchas veces no nos gusta pasar por ese proceso, esas etapas que muchas veces nos toman como algo tedioso, hermano, pasar por ese paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Debemos de planificar, y eso no nos gusta muchas veces. En nuestra propia vida no nos gusta planificar. No nos gusta muchas veces esforzarnos un poco más, a pesar de que tenemos a Dios de nuestro lado. No nos gusta muchas veces dar ese paso más de esfuerzo. Sabe que hay algo muy interesante en la palabra de Dios. Cuando Dios hablaba a Moisés y hablaba a Josué en las diferentes épocas, ellos iban a la batalla a conquistar una tierra que ya Dios se la había prometido a su siervo Abraham, Isaac y Jacob, a su pueblo de Israel. Y el Señor les decía con anticipación: vayan y peleen la tierra, tómenla, porque esa tierra yo se la voy a dar por heredera. Si usted se fija en todo lo que es esta conquista del pueblo de Israel, Dios les decía: vayan, esa tierra va a ser de ustedes. Pero para eso tenían que pelearla. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿por qué entrenaban entonces si tenían que ir a la guerra? Si yo ya les estaba diciendo, y véanme todo para acá, yo ya les estaba diciendo que les estaba entregando la tierra, pero ¿por qué tenían que entrenar entonces para tomarla? Si Dios ya les estaba diciendo que se las iba a dar.
Entonces los israelitas muy bien pudieron haberse sentado, bueno, miren, vayan cada uno a sus tiendas y durmámonos, porque mañana vamos a ir a derribar los muros de Jericó, porque Dios ya nos dijo que vamos a ganar esa batalla. Así que dentro de un mes, o por decir algo, vamos a salir a pelear. Y no se preocupen, no entrenen, porque Dios ya nos dijo que vamos a ganar. Entonces, ¿para qué vamos a entrenar? Pero no, mi hermano, Dios no les decía vayan y siéntense y Él decía prepárense. Él decía tomen, vayan y tomen la tierra. Pero para tomar esa tierra ellos tenían que entrenar, porque el enemigo al que se iban a enfrentar era difícil. Y yo hago una pregunta, mi hermano: ¿usted cree que Dios no podía entregárselas así nomás la tierra? Claro que lo podía hacer. Claro que Dios podía entregarle esa tierra, pero Él no, él tenía que pasar. El pueblo de Israel tenía que el propósito era la tierra, pero el pueblo de Israel tenía que pasar un proceso del cual ellos tenían que forjarse, tenían que muchas cosas. Dios nos conoce, mi hermano. Yo no sé cuál es el proceso por el cual tú puedas pasar, pero el pueblo de Israel tenía que dejar muchas cosas que había tenido de Egipto, y para dejar esas cosas Dios los tenía que someter sobre ese proceso. Yo no sé qué cosas tú y yo tenemos que dejar, pero Dios nos está llamando este día para que nos pongamos, mi hermano, sobre ese proceso. Y sabe que debemos planificar. En la vida tenemos que planificar, ir a la batalla. A pesar de que Dios ya dio la victoria, tenemos, mi hermano, que entrenarnos, tenemos que planificar. Nunca pensemos pues solo en el momento. Y sabe que una de las cosas de que no queremos pasar el proceso es pensar solo en el momento. Pensamos solo en el momento, aún en nuestras finanzas. Antes de que toda esta crisis pasaba, yo miraba personas que gastábamos el dinero a lo mejor en muchas cosas. No, si la vida es una sola. La vida, mi hermano, es una sola, y hay que gastarlo, hay que disfrutar la vida. Le acababan de pagar y a salir, a comer y a gastarse todo. Yo no digo que está malo, perdón. No quiero dañar susceptibilidades, no me vaya a malinterpretar, pero no estoy diciendo que está mal. No, pero es que la vida, el dinero va y el dinero viene y hay que gastarlo. ¿Sabe, mi hermano? Yo le aseguro que no hay ninguna persona que esté posteando hoy en día en esta crisis que estamos viviendo esos mensajes. Ahora se están dando cuenta que ahorrar valía la pena. Valía la pena no pensar en el momento. Porque tengo el dinero, y se lo digo, mi hermano, con propiedad. Yo trabajo en la banca y mucha gente que se les acaba de desembolsar el dinero ya no lo tiene a los 2 días. ¿Sabe por qué? Porque solo piensa en el momento, no piensa en el después, solo piensa en el del ya. Esto hay que gastarlo ya, no planifica. Mi hermano, en la vida tenemos que aprender a planificar. Dios es un Dios de orden, mi hermano. Dios es un Dios que nos lleva sobre una vida en donde tenemos que planificar. Pedimos resultados de lo que hicimos, pero no de lo que vamos a hacer. Sabe que en nuestras planificaciones muchas veces, a veces en los ministerios de iglesias y las iglesias que nos escuchan, tal vez primero Dios no sean así, pero muchas veces yo veo reuniones en donde, hermano, ¿qué hizo este día? Bueno, o ¿qué hicimos en el año? Hicimos esto, hicimos lo otro. Muy bien y muy excelente, pero nunca se nos pregunta qué vamos a hacer. No, vamos a ir haciendo lo que se nos vaya dando, a lo que vaya saliendo. Entonces, no, mi hermano, tenemos que planificar. No hay dinero, pues planifiquemos para tener esa finanza. Hay que trabajar en fe, pero ya sobre una base. Hay que entender sobre una base. Hay que planificar. ¿Qué es lo que hice? Está muy bien, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo nos vemos durante 2 años más? Yo no sé, mi hermano, tú en tu vida, y joven que me escucha, porque este es un culto de jóvenes, ¿cómo tú te ves dentro de 5 años? ¿Cómo me veo yo en unos 5 años? Tenemos que proyectarnos, porque Dios tiene un propósito, tiene un proceso para ti. Pero tú tienes que proyectarte, tienes que pensar qué es lo que vas a hacer en el mañana, no pensar en el momento. Entonces, mi hermano, hay que entender eso. Los procesos son muy importantes, el propósito de Dios. Si eres un profesional, si quieres ser un profesional, tienes que pasar un proceso. Tienes que pasar ese proceso de admisión en una universidad, del examen, realizar un examen,
pasar las materias, ir por diferentes ciclos. Tienes que pasar por un proceso. Lo bueno que has alcanzado, cual sea el producto tiene que ser producto de un proceso. Las cosas, mi hermano, no se dan de la noche a la mañana y que esto lo voy a tener solo porque sí. No, mi hermano. Y ahí vi un mensaje que a mí me gustaba mucho, que compartían en las redes, y decía: entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. ¿Saben, mi hermano? Las cosas buenas vienen de un proceso, de un esfuerzo, y ese es el llamado de hoy. Dios tiene, óigame, y yo creo que la palabra de Dios también tenemos que aplicarla a nuestra vida, porque Dios tiene un propósito y tiene un proceso para nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Los comerciantes, los empresarios, los países tienen que pasar por procesos para levantarse. No nos gustan los procesos, hermanos, y todo lo queremos fácil y rápido, como el café listo, ¿verdad? Como decimos por ahí. Aquí en El Salvador, a los que nos escuchan, café listo. Algunos salvadoreños saben que es el café listo. Hoy está la Maruchan. Rapidita las cosas nos gustan, mi hermano. No nos gustan los procesos, no nos gustan las cosas que pasan por momentos difíciles. No nos gusta. Y este mensaje, mi hermano, es exhortativo, pero a la vez es para consolación de su vida, porque el mensaje viene a tiempo para usted y para mí. Cuando yo leí este mensaje, no crea, este mensaje es para mí también. Y en la lectura que leímos, mi hermano, Israel quería que Dios tenía un propósito. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel tuviera esa tierra prometida que Dios le había prometido. Y sabe que en esos momentos el Señor tenía un propósito para el pueblo. En el versículo 21 dice, mire, el que acabamos de leer de Deuteronomio, versículo 7, dice en el versículo 21: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. El propósito de Dios era darles en posesión la tierra prometida. Pero para ello Dios les recordó algo al pueblo de Israel, y Dios se lo recuerda a usted y a mí este día, que es que Dios es grande. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para usted, para mí. Pero para eso también nos recuerda a Dios que Él es un Dios grande, que Él es temible, que Él está en medio de ellos. Y cuando nosotros entendamos eso, mi hermano, que Dios es grande, que Él es temible, entonces nuestra confianza va a estar totalmente apegada en lo que Dios quiere para nosotros. Pero también podemos ver que el Señor tenía un proceso para el pueblo de Israel. Él les recordaba que Él era grande y el propósito de Dios era que el pueblo tomara posesión. Pero también tenía Dios un proceso. Y ve el versículo 22, dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dice, pero también podemos ver que el Señor tenía un proceso de llevar a cabo su propósito. Él no lo iba a hacer de la noche a la mañana, como dijimos ya, el café listo y la Maruchan. Esa tierra le iban a poseer poco a poco. El Señor tenía una razón. Y mi hermano, yo me pregunto algo, y usted no sé si se pregunta, los que a veces nos la llevamos de analíticos, y está bien que lo seamos, pero usted cree que Dios no podía darles la tierra así nomás. Yo hago esa pregunta: ¿usted cree que Dios no podía darles la tierra? Vaya, pueblo de Israel, vaya, aquí está la tierra, tómenla. ¿Usted cree que Dios no lo podía hacer? Pues claro que lo podía hacer. Y la pregunta es definitivamente, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no hace? Porque Dios, mi hermano, ¿sabe por qué Dios no lo hizo? Porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Él conoce tu vida y conoce la mía. Y sabe, mi hermano, a veces no entendemos por qué Dios nos está moldeando muchas veces. Muchas veces tu carácter, muchas veces tu orgullo y mi orgullo, muchas veces mi forma de ser, mi mal vocabulario, muchas veces, joven que me estás oyendo, y adultos también. Yo he visto adultos malcriados.
malcriados digo porque mal crianza, ¿verdad? Los crían mal, quizás en su casa no recibieron el buen ejemplo, no lo malinterprete, pero eso así es. A veces nos educan mal, y como el niño escucha malas palabras desde casa, las viene repitiendo y las viene repitiendo, llega grande y no se le quitan esas malas palabras. Entonces muchas veces estamos en la iglesia, mi hermano, adoramos a Dios, cantamos, y no entendemos por qué nos pasan los problemas. ¿Saben? Muchas veces nos pasan los problemas. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas, así como el pueblo de Israel que no había dejado de Egipto, muchas veces tú no has dejado cosas del mundo. Muchas veces nosotros no dejamos cosas que nos están dañando. Muchas veces no dejamos la envidia, no dejamos el rencor. Hermano, y ya hago el llamado a mis hermanos jóvenes y adultos. No entiendo cómo muchas veces nuestras casas son pequeñas. Y yo digo, a veces los hermanitos vivimos tan humildemente en casas pequeñas, y sin embargo en esas casas viven a 3, 4 o 5 personas. Y hay jóvenes que vienen y me dicen: miren, yo no me hablo con mi mamá, yo no me hablo con mi hermano, yo no me hablo con mi hermana. ¿Cómo puede ser posible que no te hablas con tu mamá ni tu hermano y viven en una casa tan pequeña? Utilizan el mismo baño, utilizan quizás el mismo cuarto, ocupan los mismos platos donde coman, la misma mesa donde coman, se sientan en el mismo sofá, ocupan el mismo televisor y no se hablan. Mi hermano, qué increíble cómo es el demonio, cómo el enemigo mina la mente del hombre, y muchas veces no entendemos por qué. No entendemos por qué de las pruebas, no entendemos por qué Dios nos está pasando por procesos, porque Dios quiere. Dios no hace las cosas a nuestra manera. Dios quiere que tú seas moldeado, que yo sea moldeado. Dios quiere, Él tiene el propósito, Él nos conoce. Hay una alabanza muy hermosa de Marcos Witt que dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. O sea, cuando Dios nos mira, hermanos, Dios nos conoce. Él conoce que tú eres lo que eres, que muchas veces no queremos aceptarlo, pero Dios nos conoce. Y no estoy diciendo que muchas veces las pruebas vienen, pero muchas veces también las pruebas vienen porque Dios tiene algo mejor para tú. No necesariamente una prueba viene porque yo necesito cambiar algo. Muchas veces viene porque Dios tiene algo preparado, algo mejor para su vida. Mi hermano, tenga fe, no se preocupe. También traslademos esta enseñanza, mi hermano, a nuestra vida práctica. La palabra de Dios nos declara que Dios tiene un propósito para nosotros. La palabra de Dios, también, mi hermano, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Allí, mi hermano, yo puedo decir algo. Qué hermoso es pensar que Dios piensa cosas buenas. Y si el propósito de Dios, Dios tiene el propósito y el proceso de Dios para su vida, es porque va a ser bueno, hermano. El resultado que Dios quiere de su vida y de la mía son cosas buenas. Él dice que tiene pensamientos de paz. Él no quiere que vivamos en guerra. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere que nos vaya bien y no que nos vaya mal. Dios quiere para que todo eso, mi hermano, esos pensamientos, Dios los quiere para nosotros. Imagine qué hermoso es que los pensamientos de Dios que tiene acerca de nosotros es para bien. Y sabe, yo no entiendo muchas veces por qué en medio de la tribulación, mi hermano, nos pasamos al otro equipo. Y yo le digo a los jóvenes en la iglesia: nosotros los que estamos aquí somos del rebaño de Dios, somos del ejército de Dios. Y si me salgo de esta línea, ya estoy del lado del enemigo. Pero muchas veces, mi hermano, en las pruebas, en las dificultades, me hago del lado del enemigo. Dejo de congregarme. Cuando teníamos la oportunidad de congregarnos, muchas personas se dejaban de ir a la iglesia, dejaban de servir a Dios. Y saben, mi hermano, y cuando yo digo Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, sabe, la peor decisión que estaban tomando no era tanto dejar otras cosas, sino que era más que todo dejar a Dios. Y esa es la peor decisión que el ser humano pueda tener. Eclesiastés dice 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que requiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene el tiempo preparado para nosotros. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayemos, hermano. Dios tiene un propósito. No dejemos en el reino de Dios, lo que vivimos bajo el reino de Dios, hacemos lo que el reino de Dios y vivimos bajo las reglas del reino de Dios.
Porque las reglas del mundo te enseñan a odiar, las reglas del mundo te enseñan a ser envidioso, a vengarte. Eso es lo que el mundo te enseña y la mente te enseña. La mente pecaminosa del hombre, eso es lo que te enseña. Pero los que vivimos bajo la regla de Dios, los que vivimos bajo la regla de Dios y bajo el propósito de Dios y bajo el proceso de Dios, entendemos que vivir bajo esos lineamientos, bajo el reino de Dios, bajo las reglas del reino de Dios, es perdonar, es amar, es entender de que Dios es nuestra fortaleza y que Él es temible. Dios nos recuerda a cada momento que Él es nuestro Dios, Él es nuestro soberano. Entonces, si entendemos y vivimos las reglas, cuando tú tuviste la oportunidad de poder poner en mal a tu enemigo y el Señor lo puso en la bandeja para que tú lo hicieras el mal, tú no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque tú vives bajo las reglas del reino de Dios. No lo hiciste. Aquel que te hizo daño, aquel que te dañó en un momento, tú tuviste la oportunidad de vengarte. ¿Y sabes por qué no lo hiciste? Porque tú vives bajo las reglas del reino de Dios. Las reglas del mundo te dicen tenías que haberlo vengado. Tuviste que haberlo hecho. David tuvo en una cueva a Saúl, después de que Saúl lo anduvo persiguiendo, lo tuvo dormido solo para darle en la cabeza. Pero David no lo hizo porque entendía que él era el ungido de Jehová a pesar de todos sus errores. Entonces lo único que hizo fue cortarle nada más una parte de su manto para demostrar lo que lo tuvo en sus manos y no lo hizo. Porque David vivía bajo las reglas del reino de Dios. Usted y yo tenemos que vivir bajo las reglas del reino de Dios. Nosotros tenemos que perdonar, mi hermano. Nosotros tenemos que amar. Nosotros, los que vivimos bajo el proceso de Dios y bajo el propósito de Dios, tenemos que vivir haciendo el bien. Y Gálatas nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos. Así como estamos, mi hermano, si usted ha entendido este mensaje, levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo quiero vivir bajo tus procesos. Quiero vivir, Señor, bajo tu gracia. Quiero vivir, Señor, entendiendo, Padre Santo, que lo que tú tienes preparado para mí es la mejor alternativa que mi vida puede tener. Si alguien en esta hora está pasando por momentos difíciles y siente que está pasando ese proceso, levante su mano y dígale: Señor, yo no entiendo ahorita, mi mente irracional muchas veces no entiende los propósitos tuyos, pero enséñame a entenderlos. Y si por un momento tú te sientes que ya no puedes más, levanta más tus dos manos al cielo y dile: Señor, yo no entiendo muchas veces lo que tú quieres para mi vida, pero yo solo sé que tus pensamientos son de bien, como lo dice Jeremías, porque yo tengo pensamientos de paz, dice Jeremías. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Si tú estás pasando por un proceso, sabes que al resultado después de ese proceso, si tú haces el bien, si vives bajo las reglas del reino de Dios, después de ese proceso, sabes lo que va a pasar, que el resultado, si tú sigas firme delante de Dios, el resultado va a ser que Dios se va a glorificar en tu vida y va a sacarte adelante. Pero ten paciencia, no desmayes, porque el Señor está contigo. No desmayes, iglesia, levántate. Y en esta hora, Espíritu Santo, te pido por mis hermanos que están pasando situaciones económicas difíciles debido a esta crisis, Señor. Yo declaro en esta hora, declaramos con nuestra boca, mi hermano. Declárelo, ahí es mi hermano, declárelo. Declaramos con nuestra boca bendiciones. Ponga sus manos así y declare que esas manos estarán llenas de provisiones. Yo no sé, mi hermano, si usted tiene problemas económicos, su refrigeradora ya no tiene alimentos, a lo mejor sí. Y si los tiene, dele gracias a Dios. Y sabe algo, yo tengo algo, eso es muy propio mío, pero si a usted le funciona, hágalo. Yo muchas veces le pongo la mano al refrigerador y digo: Dios provee, esta casa no puede quedarse sin alimentos. Si usted puede hacerlo, hágalo. Haga una acción de fe y vaya a tomar el refrigerador y dígale al Señor: yo sé que aquí va a haber comida y nunca va a faltar. Yo sé que mis hermanos no han aguantado hambre, y los que lo están haciendo, mi hermano, tenga esperanza, tenga fe. Ponga sus manos y diga: estas manos estarán llenas y bendecidas. Aunque el mundo diga que una decaída económica viene en todo el mundo, aunque los empresarios estén quitando gente, aunque mundialmente la economía se viene abajo,
nos vas a sostener, Señor. En esta hora yo declaro bendiciones sobre mis hermanos. Dios tiene un propósito, mi hermano, y tiene un proceso para su vida. Pero tengan claro, mi hermano, sobre este mensaje, que el resultado de este proceso y del propósito de Dios siempre van a ser bien. Dios siempre está pensando lo mejor para usted y para mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Si deseas recibir a Cristo en tu corazón y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida para obtener la salvación por medio de Cristo Jesús, ora de la siguiente manera: Dios mío, soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es mi Salvador, que murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe y de corazón, bienvenido a la familia de Dios. Puedes congregarte con nosotros. Estamos ubicados en calle Central número 39, 100 metros antes del punto de la ruta 12, Mexicanos, San Salvador, El Salvador. Puedes asistir a nuestros cultos martes y jueves, 6 p.m., sábados, 5 p.m., iglesia infantil, lunes, 6 p.m., escuela dominical, domingos, 10 a.m. y nuestro culto general todos los domingos a las 4 p.m. Dios te bendiga.